Y bueno, venimos de estar viendo o explorando lo que es el carácter de Dios, la forma de ser de Dios. Este, Dios actúa de maneras impresionantes, pero para poder reconocerle, pues tenemos que, él nos expresa o nos muestra cómo es Él. O sea, Él se presenta a sí mismo y podemos concluir que Dios se presenta a sí mismo porque no hay otro mayor que Él. Ese dato, Rodolfo, es muy interesante entenderlo, porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios juró, dijo, no habiendo otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Entonces, el hecho de que Dios jure por sí mismo, pues da testimonio de que no hay otro mayor. Entonces, dicho de otra manera, es por ello que en su misericordia le plació, en vez de destruirnos por el pecado que entró en nosotros, le plació que le conociéramos, ¿no? Y en ese sentido, vimos en la sesión anterior que Dios tiene un rasgo específico, y ese rasgo específico es que Él no va a pedir sacrificio de nadie. Comentábamos que en esa época habían sacrificios que se daban a los Baales. Habían sacrificios de niños, habían sacrificios de mujeres. Entonces, pienso yo que Dios lo que quiso establecer fue, uno, ver qué tan contaminado estaba Abraham, ¿no? Porque observa dos detalles. A su hijo, al hijo de la esclava, a Ismael, lo arrojó y lo dejó al desierto. Sabía que iba a morir. O sea, era imposible que no muriera. Sin embargo, Dios lo consoló y le dijo, no le va a pasar nada al niño. Ahí sí fue una orden de Dios, ¿no? O sea, ya con el consentimiento de Dios, Abraham hizo lo que Dios le dijo. Dice, haz caso a todo lo que Sara te diga. Ok, deja al niño, pero por otro lado, Dios ve qué pasa con Abraham y ve el corazón de Abraham, lo pone a prueba. Pero no solo lo pone a prueba él, y eso es algo que tenemos que entender y lo voy a calcar ahorita. Muchas veces pensamos que Dios nos está probando, 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 pero en la prueba Dios se muestra. Por ejemplo, hablábamos la vez anterior de tu testimonio, ¿no? Entonces tú puedes decir que ve lo que hice, ve lo que esto, ve lo que aquí, ve lo que allá, y la realidad es que Dios no era ajeno ni de tu vida pasada ni de mi vida pasada. Él no era ajeno. El segundo punto, tan no era ajeno que guardó nuestras vidas, ¿no? O sea, ese es paso dos. Porque en todo ese trayecto pudimos haber muerto. Si fuera producto de la circunstancia o producto de la, o si nuestra vida estuviera en manos del entorno, digámoslo de esa manera, pues creo yo que ya habríamos muerto. No, no fue así, y así tal vez muchos de los que pudieran llegar a ver este estudio podrán concluir que también en sus vidas fue lo mismo. Su vida no estuvo en manos del entorno, de lo que los rodeó o de sus decisiones, porque también es la otra, si nuestra vida hubiera estado en manos de nuestras decisiones, no estaríamos aquí platicando tampoco. Entonces, hace rato que estábamos comentando acerca pues, de personas que están en oración. eh, Rodolfo me preguntaba qué pasaba con tal persona y esto y el otro, y estábamos platicando de los rudimentos
del mundo y los rudimentos de la fe. Y los rudimentos de la fe es, bueno, primero por entendimiento, y ahorita que estamos viendo el caso de Ismael y el caso de Isaac, a cuales ambos niños Dios guardó su vida, veamos pues que todas las personas que están en nuestra lista de oración, entendamos que Dios también está ahí al pendiente guardando sus vidas, pero no sabemos cuál es el propósito de su obra. Y eso nos lleva a lo que dijo Santiago, su epístola, que tenga la prueba su obra completa. Entonces, bueno, retomando, tuvimos una vida pasada, Rodolfo, tuviste una vida pasada, yo también, pero hay que reconocer que Dios iba guardando nuestra vida. Isaías nos revela que reconozcamos a Dios en todos los caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Qué nos implica esto? Reconozcamos a Dios en nuestro pasado, aun cuando no lo conocíamos. Reconozcamos que Él estaba ahí. Reconozcamos a Dios en nuestro presente, aun cuando lo estamos empezando a conocer. Y Él está aquí. Y reconozcamos a Dios en el futuro, aun cuando no conocemos la obra que hará con nosotros, pero reconozcamos que Él estará ahí. Si hacemos eso, daremos en cuenta la manifestación de Dios en nuestras vidas, así como lo es en la creación. Una de las formas de ver a Dios es por su obra. Entonces, nosotros podemos conocer a Dios porque vemos el cielo, porque vemos los astros, y todo eso cuenta la gloria de Dios, porque vemos los océanos tan imponentes, profundos, con una diversidad de fauna, flora en toda la tierra, que es difícil de contar para el ser humano, o imposible. Igual las estrellas del cielo, ¿quién las podrá contar? Dicho todo esto, conocimos que el carácter de Dios, primero se presenta con Ismael y Agar declara que Dios escucha. ¡Wow! Luego se manifiesta con Abraham, no que Abraham no haya tenido una conversación con él anterior, pero se le manifiesta a la hora que Abraham lleva a Isaac al sacrificio, y el ángel de Jehová dice, no pongas una mano sobre el niño. Ahí Abraham conoció a Dios, y cómo lo relacionó como Dios el que provee, o sea, Dios proveerá. Si más adelante cuando pases por esos versículos, recordarás que, bueno, esos versículos nos refieren a un Dios que provee, un Dios. Entonces ya tenemos un Dios que escucha, porque escuchó el llanto del niño. ¿Qué nos puede referir eso también? Pues también nos puede referir que si Dios te ha escogido, seguro escuchará tu llanto. Y es por ello, creo yo, que estamos aquí. Ok, entonces vamos a seguir avanzando con este estudio, porque antes de llegar a cómo funcionó, cómo fue el plan de salvación para todos nosotros, vamos a entender y reconocer que el significado de la palabra de Jesucristo. Entonces, vamos a tomar algún versículo de la Biblia. Y esto lo vamos a hacer manualmente, porque quiero que veamos exactamente cuál es el significado de Jesucristo, y lo vamos a hacer de cero, de cero. Entonces vamos a tomarlo de cero
¿Tienes tu Strong por ahí en tu teléfono? Bueno, ve anotando te voy a ir dando para que anotes las claves. ¿Ok? Pero lo primero que nos revela Dios de Jesucristo es, vamos a Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Si gustas leerlo, Rodolfo. Sí, dame un segundo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2. Este era el principio con Dios. Vamos a leer hasta el verso 4. Voy desde el principio, ¿ok? En ¿Ah? el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ok. Ahora vamos al Génesis. Primera parte, escucha esto. Todavía no te muevas, no te muevas. Eh, Primera parte que tenemos que reflexionar. Juan está estableciendo que Jesús era el verbo. ¿Observas bien esa situación? Sí, sí. Entonces, primeramente, Juan está estableciendo que Jesús es el verbo. Segundo, Juan está estableciendo que el verbo era con Dios. Tercero, Juan establece que el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces observa esta situación. Primero tenemos que comprobar que lo que dice Juan es verdad. Deja ahí un separador Sí, y vámonos al Génesis. Bereshit. Génesis es el principio, sí. el principio. Veamos la situación en el Génesis. Génesis capítulo 1. Vamos a leer, lee por favor desde el versículo 8. Bueno, desde el versículo 7. No, Hasta vamos a leer desde el versículo 6. el 6a. Vamos al 11. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos, y en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla de árbol de fruto, que dé frutos según su género,
que su semilla esté en él, sobre la tierra, y así fue. Ok, observamos que la palabra de Dios dijo durante todo, mediante todo lo que hicimos, ¿cuál fue la herramienta que utilizó Dios para formar las cosas? El verbo, la, ¿Perdón? el verbo, la voz, Ok, vamos a ver esto. la palabra, Ajá, fíjate. Primeramente, vamos a entender que el verbo es la parte de la oración que indica una acción. Entonces, cuando Juan está diciendo que por él fueron hechas todas las cosas, es porque Dios habló y el verbo llevó a cabo la acción. Entonces, entender a Jesucristo, la obra de Cristo y por qué caminó Cristo en la tierra, es porque Dios mandó al verbo a hacer la obra. Entonces, Dios quiso hacer la obra de redención para todos nosotros, tuvo que mandar a Jesucristo a hacerla. Nadie más podía hacerla. Sé que lo que digo está complicado o se siente muy abstracto, pero se entiende por qué tuvo que mandar a Jesús, porque Jesús es el verbo. ¿Cuál es la acción que iba a demandarse? Es a través del verbo. Nadie más que el verbo podía ejecutarla. Sin embargo, Dios nos dio la ley para conocer el pecado. Eso sería tema en otra ocasión, porque ahorita estamos enfocándonos en el carácter de Dios. ¿Quién acompañó Dios en todo esto? El verbo. Y veamos que todo lo que Dios hizo, lo hizo con un propósito. Y produjo vida, y produjo especies, y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Entonces, vemos que también Dios, al hacer al hombre, lo hizo a imagen y semejanza. Y vamos a ver qué dijo Dios, Génesis 1:26, y dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nos damos cuenta que esto está en plural, ¿de acuerdo? Alguien estaba acompañando a Dios. Ahora vamos al diccionario, vamos a ver, y voy a leer la definición de verbo. El verbo es la parte de la acción que indica una acción, estado o existencia. Describe lo que el sujeto de la oración está haciendo o pasando. Qué impresionante es, ¿no? Parece muy sencillo, pero no creo que sea sencillo. Para el pensamiento del hombre, entrar en el pensamiento de Dios es locura. De verdad, si no tuviéramos al Espíritu Santo, créemelo que no podríamos entrar al pensamiento de Dios. ¿Quién nos hubiera dicho que Dios es un ser vivo? ¿Quién nos hubiera dicho que Dios es un ser creador, salvador, que no se le escapa nada de las obras de sus manos? Ok, ya me estoy extendiendo hacia otro lado. Sin embargo, continuamos otra vez con Juan. Vamos a seguir con nuestra lectura y vamos ahora a ver a Jesucristo. Conozcamos un poco más de Jesucristo. Para ello vamos a buscar un versículo
Y vamos a Mateo 1:1. Tun, tun. Mateo 1:1. Veamos ahora en el Evangelio de Mateo cómo inicia Mateo a hablar de Cristo. Entonces, ya observaste lo primero, ¿no? Lo primero es Juan hablando de Jesús como el verbo, como la acción del sujeto, como el que se encarga de ejecutar la obra de Dios. ¿Ya viste qué poético es este Juan? Claro. ¿Quién caramba le puede haber metido eso en la mente? O sea, esto no es una cosa de un redactor, o sea, no creo que haya escritor en la tierra que se le hubiera ocurrido hablar así de Jesús. ¿Por qué? Porque para poder hablar así de Jesucristo, tendrías que conocer a Dios y a Jesús y tendrías que haber visto cómo ellos trabajan. Y el único que ha visto cómo trabaja Dios y Jesús es el Espíritu Santo. Entonces vemos que ahí hay una tercera persona observando, ¿no? Entonces en esa narración que fue inspirada, que fue escrita por Juan, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, vemos que el Espíritu Santo es el que observa. Y el que observó al Padre y observó al Hijo, le dice e inspira a Juan para escribir estas palabras y decir, el verbo se hizo carne. Entonces también eso nos puede inspirar a entender que la Biblia, ya con el Espíritu Santo de Dios, es una palabra viva. O sea, si alguien me pregunta, quiero ver a Jesús, yo le diría, abre tu Biblia. ¿Ves verbos ahí? ¿Ves palabras? Sí, estás viendo a Cristo. Eso es lo que estás viendo a Cristo. Entonces, si alguien me dice es que no, yo quiero ver a Jesús. Por eso Jesús dice, vendrán y dirán, el Cristo está allá, el Cristo está acá, no les crean, porque el Cristo está en la palabra de Dios. Ok, es impactante, ¿no? Pero hasta este momento todavía no hemos revelado la relación que hay entre el Jehová Jireh y el Dios que escucha y la obra redentora de Dios. Todavía no lo hemos revelado. Pero vamos a un dato, estos datos que vamos a leer es el Evangelio de Mateo y vamos a ver lo que dice en el capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, verso 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. ¿Por qué no se menciona a Ismael? Porque sobre Jacob hace, Porque no tiene nada que ver con el linaje de Jesucristo, no tiene nada que ver con el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es Jesucristo. Y entró por el linaje de Abraham con Sara, ¿de acuerdo? No de Abraham con Agar. Entonces, no es que lo excluyan, es que hay que centrarnos en lo que es el tema. De ahí viene mucho que tantos unos como los otros caigan en el extremo, ¿no? Por ejemplo, extremo es sentirse excluido, decir, ay, yo soy descendiente de Ismael, pobrecito de mí, Dios me abandonó, mira nada más, todo se lo dio a mi hermano, ¿de acuerdo? Y el otro extremo sería decir, yo soy Isaac, yo soy el hijo de la promesa, y tú, vete para allá, vete para allá. No, o sea, esos dos extremos Dios nos muestra ahí la naturaleza del hombre, porque ni uno es nada, ni el otro es nada, porque ellos no están haciendo la obra la está haciendo Dios. Y eso mismo nos pasa a nosotros cuando estamos haciendo la obra de Dios. No importa si lo estás haciendo en tu trabajo, ahí es donde todo el mundo también se le va el pie. Creen que Dios no tiene soberanía sobre sus trabajos y sobre lo que hacen, en la obra que hacen de sus trabajos.
y ahí están equivocados. Y de ahí todavía voy a decirlo, pero no quiero extenderme hacia ese terreno, pero eso también pasa en los padres de familia. Los papás llegan a su casa y creen que ahí gobiernan ellos. Es impresionante cuando estás ministrando matrimonios y padres, y cuando ves a los hijos y hablas con ellos, ves que ellos están sufriendo la gobernatura del papá. ¿Quién debe de gobernar esa casa? Jesucristo. Entonces, cuando nosotros entramos a nuestros hogares, es cuando más tenemos que tener las pilas puestas, porque es cuando más susceptibles somos de enseñorearnos de nuestra familia. Cuando el que se debe de enseñorear de la familia es Jesús. Ahí es cuando más humilde debes de ser, y es cuando más siervo debes de ser, y es cuando más bíblico debes de ser. Si no llevas la Biblia en tu hogar, en tu intimidad, al exterior, vas a ser un hipócrita. El hipócrita en su consciente, inconsciente, o qué cosa que no me interesa, ¿qué hace? Al mundo refleja a Cristo y en su hogar gobierna él. Eso es un fariseo, ¿de acuerdo? Un fariseo es el que se muestra al público cumpliendo todos los designios de Dios, pero en su hogar no tiene misericordia. En su hogar no reina Dios. En su hogar no rinde culto al Dios de la obra. Eso es un fariseo. Bueno, hay otras modalidades, ¿no? En que se puede expresar, pero ahorita hablando de la familia, ese es el punto que tenemos que nosotros entender. Igualmente, ese punto se refleja con los patrones, porque los patrones empiezan a señorear de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Simple y sencillamente sigue siendo la naturaleza del hombre. Entonces, vamos a tratar de avanzar con esto para poder cerrar este periodo de grabación y entramos a la siguiente. Ok, ¿por qué Mateo se habrá referido e iniciar a Jesús hablando de su genealogía? Y te lo voy a explicar de esa manera. Mateo es un evangelio dirigido a los judíos. A mostrarlo Entonces, como el, mandé a mostrarlo como el rey esperado, para como mostrarlo legalmente como el legítimo hijo prometido, como el Mesías, como la persona que se había anunciado por los profetas. ¿Me explico? Y de esta manera habla de la genealogía para que vean que su linaje viene de David, tanto de madre como de padre, aunque aquí no está expresado lo de la mamá, ¿de acuerdo? Está expresado solamente por lo de David. Y son 14 generaciones y luego 14 generaciones. Pero ese es el motivo de Mateo. Mateo es un evangelio, a mí me encanta, donde vemos que hay mucho más énfasis al principio de lo que Juan el Bautista hizo, porque Juan el Bautista vino a cumplir una profecía también. Yo enviaré delante de ti, dice el Señor. Entonces, Juan el Bautista, tampoco es tema de ahorita, ¿eh? Juan el Bautista viene a allanar el camino para Jesús, a llamar a todos al arrepentimiento, etcétera. Pero Mateo describe esto. Juan, al ser el verbo, es un evangelio que se refiere más es más para los gentiles. ¿Por qué? Porque por la fe, ¿de acuerdo? Aquí, Mateo está expresando legalmente el señorío de Jesucristo. Y Juan está expresando por la fe
a Cristo. ¿Por qué? Porque si yo no creo que Dios usó al verbo para hacer todas las cosas, pues entonces sabes que no tenemos nada que hablar con el Evangelio de Juan, ¿de acuerdo? Si no creo que Dios hizo el cielo y las tierras hablando, que dijo una palabra y todo se formó, pues entonces, ¿qué hablamos, no? Por eso se dice que sin fe no puedes agradar a Dios. Ok, aquí la cuestión radical y más importante, por eso quería abordarlo desde Mateo, es ¿qué significa Jesucristo? Eso es lo que yo quiero. Entonces vamos a Mateo 1:1 y vamos a analizarlo desde el Strong. Es impresionante que en las palabras Dios nos revele cosas. Eso a mí, a la fecha, no deja de sorprenderme, de verdad. A mí me sigue impactando. Yo reviso una palabra o reviso un algo. Por eso los discípulos, las personas que nos instruyen, pues enfatizan mucho en que usemos diccionarios y usemos herramientas bíblicas para poder entender el pensamiento de Dios. Primeramente, entendamos que el término Cristo, entonces el término Cristo proviene es un término griego que se llama Christos, del griego 5547, esa clave ya te la di. Aquí la cuestión es que es un término para referirse a alguien en específico. No es un nombre, es un calificativo, es un adjetivo calificativo que se refiere a Jesús como el ungido, el Mesías, y deriva de otra palabra que es Shiró, que es de una clave griega 5548. Esta es una palabra que se refiere a alguien que ha sido frotado con aceite, alguien que se ha consagrado a un oficio o un servicio religioso y que tiene una afinidad de proveer lo necesario, de dar un oráculo. Entonces, por implicación de actuar hacia uno de una manera dada, aprovechar, disfrutar, procurar, tratar. O sea, el Cristo es el que va a proveer. Es un término, es una palabra a través de la cual se está refiriendo hacia la persona que va a proveer. ¿Ok? Ahora vamos a analizar la palabra Jesús. Acuérdate que esa palabra, que el nombre de Jesús fue dado por Dios, se le dijo a María y a José a través de un ángel. ¿Ok? Entonces, Jesús, Jesús, de su origen, es desde un origen hebreo, que es de la palabra Yeshua. Y esa palabra Yeshua, vamos a analizarla en su origen hebreo, está compuesta de dos vocablos. El primero es Jehová y significa autoexistente. Y el segundo es Yasha, que significa rescatar, salvación, salvador, salvar. ¿Qué podemos concluir de su etimología? Podemos concluir que es el autoexistente que salva. Entonces ya vimos estamos viendo un nuevo rasgo de Dios, el autoexistente que salva. Ya vimos al Dios que provee, al Dios que escucha, ahora estamos viendo al Dios que salva. Pero en este caso, el Dios que salva se hizo carne. ¿De acuerdo? Ok,
Vamos a la parte eh, intensa del estudio, porque estamos siguiendo la línea eh, de acuerdo a cómo eh, Mateo está exponiendo a Jesucristo. Entendiéndolo de esa manera, veamos lo que nos dice Pablo acerca de Jesucristo, acerca de la acción de Cristo. Entonces vamos a Hebreos 9:22. Siempre te he dicho que a mí me gusta brincar de atrás para adelante y de adelante para atrás, porque Pablo explica el por qué tenían que suceder las cosas de la manera en que sucedieron. Es una pregunta de alguna manera legítima, ¿no? Decir, oye, ¿por qué si Dios no es el creador, si Dios es el creador del mundo y del universo y de todas las cosas, ¿por qué tenían que suceder así las cosas, ¿no? Y aquí Pablo nos explica porque debemos de entender que Dios es un Dios de orden, de justicia, y a través de esa justicia tenía un plan para salvarnos. Entonces, Hebreo 9:22. Sin embargo, vamos a leer un poquito más adelante. Deja ver desde dónde. Ok, este, paso número 2. El libro de Romanos, hay que Voy a, entender, ¿eh? me voy a Romanos, perdóname. No, estamos en Hebreos. Hebreo. Ajá. El libro de Romanos es un libro que se escribió para demostrar por qué Cristo cumplió toda la ley. ¿De acuerdo? Pero aquí en Hebreos está explicando por qué Jesús cubrió los pecados de todos con el derramamiento de sangre. Para poder entender eso, deja un separador ahí, por favor, y vamos a conocer lo que es el sacrificio. Ok. Vemos que el primer sacrificio que se registra es en el Génesis, no lo vamos a leer, cuando Adán y Eva pecan. Entonces Dios mata a un cordero y con eso cubre su pecado. Entonces les hace unas ropas, ¿me entiendes? Pero esas ropas que les hace simbolizan que Dios está cubriendo el pecado de ellos. Y es el primer sacrificio a través del cual Dios mitiga su ira. Hay que entender que si no haber sido ese acto, vamos a ver a través de estos versículos que si Dios no hubiera hecho ese acto, hubiera acabado con sus vidas. ¿De acuerdo? Y vamos a ver que a lo largo del Éxodo, Dios estableció un sacrificio. Entonces, dice Dios en el Éxodo 29:36, si quieres ir para allá, Éxodo 29, 36. 36, por favor. Ujú. ¿Lo quieres leer?
Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para sacrificarlo. Ok, vamos a ubicarnos en el tiempo. Ya el pueblo de Israel salió de las manos de Faraón, ¿de acuerdo? Y en este momento, Aarón es establecido por Dios como sacerdote, ¿de acuerdo? Es que es mucha información, deja ver cómo la resumimos. Pero vamos a leer desde el Éxodo 28, versículo 41, y dice así: Y con ello vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el altar, en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Observa otra característica de Dios: Dios acaba con el pecado. Entonces, Dios, cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que apartarlos. Pero observemos, y no lo vamos a leer, pero observamos en el Génesis que cuando fueron expulsados Adán y Eva, dice, y el Espíritu de Dios iba con ellos. ¿De acuerdo? El Espíritu de Dios iba con ellos. Pero de otra manera hubieran sido exterminados. Entonces vemos que los que entraban al altar, tenían que estar sin pecado, porque si no, podían caer muertos. Es santuario perpetuo para él y para su descendencia después de él. Capítulo 29, versículo 1. Esto es lo que les harás a consagrar, para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vaca y dos carneros sin efecto. Verso 2. Y panes sin levadura y tortas sin levadura amasarás con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un castillo, y en el castillo las ofrecerás, con el becerro y los carneros. Y llevarás a Aarón sus hijos a las puertas del tabernáculo de reunión, los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras de Aarón, la túnica, el manto, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a acercarnos al versículo 36. Así pues, versículo 35. O sea, aquí está dando todas las indicaciones Dios, ¿de acuerdo? Me voy a ir hasta el versículo 35. Y así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Entonces, vemos que ya están preparados ellos, ¿de acuerdo? Verso 36. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificación, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Ok, hacer un estudio, es importante aclarar ahorita que hacer un estudio del sacrificio por la expiación de pecados es mucho más largo que lo que estamos haciendo ahorita. Yo solo te estoy estableciendo que Dios estableció por medio del sacrificio la expiación de pecados. ¿Por qué expiación? Porque no puede haber paga del pecado, porque esa sangre es de un animal.
no es una sangre santa, ¿de acuerdo? Ahora regresamos a Hebreos, ya establecimos que Dios había puesto la expiación de pecados por medio del sacrificio. No profundizamos en eso, pero sí establecimos su existencia, ¿ok? Sí, ok. Pues vamos a Hebreos. ¿Qué implica un sacrificio? Un sacrificio implica el derramamiento de sangre. Observa bien que el sacrificio se hacía en el altar, ¿de acuerdo? ¿Y qué era lo importante del sacrificio? El derramamiento de sangre. Hebreos 9:22, pero vamos a leer desde más arriba. Y aquí explica perfectamente eso. Ok. Vamos desde el versículo 13 y dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí ya está estableciendo Pablo que la sangre de Cristo es sin mancha y que es por esta sangre que son limpiadas nuestras conciencias. De ahí el perdón de pecado. Cualquiera que escuche este estudio, estas palabras, si quisiera saber más de este tema, tendría que profundizar más. Igual tú, ¿no? ¿Quieres profundizar más de este tema? Hay que estudiar más a fondo y nos requeriría que tuviéramos otra sesión. Hoy solo estamos estableciendo por qué Jesucristo es el Dios que salva, ¿de acuerdo? Y dice versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto es la ley. Cuando se hace el pacto con Moisés, se dan las leyes, se da el primer pacto y se dan las leyes para que se cumplan, pero a la vez la ley manifiesta el pecado. Esto es, si nosotros no hubiera una ley que dijera no te pases un semáforo de color rojo, pues no sabríamos, no existiría una transgresión, ¿de acuerdo? Es necesario la ley para que existan transgresiones. Entonces, cuando vemos la ley, no fue hecha para decirnos por dónde andar. La ley fue hecha para manifestar al transgresor, porque el que no transgrede la ley, pues no tiene necesidad de juicio, ¿estamos de acuerdo? Esa es la realidad. La ley es para el que el transgrede, la ley es para el transgresor, que hemos pecado todos, entonces o sea, estamos fregados, ¿no? Pero dice el versículo 15 que así que por eso es un mediador del nuevo pacto, por eso Jesucristo se entregó a sí mismo para que una sangre sin mancha sea la que promueve un nuevo pacto. Ya vimos entonces otro factor importante, que la sangre de Cristo fue la que provocó un nuevo pacto con Dios. Y en ese nuevo pacto nosotros sabemos que todo aquel que confiese a Jesús como su Señor y crea que Dios le levantó entre los muertos, será salvo. O sea, entrará al nuevo pacto. ¿De acuerdo? Ya, para mí es importante enseñarte esto, porque de otra manera, ¿cómo vas a salvar a otros? No hay manera.
Y sigamos, para que interviniendo en muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Cómo habríamos sido, cómo podríamos ser coherederos nosotros junto con Cristo si no hubiera muerto Jesús? No podría recibir la herencia. Ya tenemos el paso 2. Todos tienen derecho a una herencia con Cristo, nada más que no lo saben, ¿de acuerdo? Tú puedes ir por la calle diciéndole, oye, ¿crees que eres pobre? Y te van a decir, sí, pues te tengo una noticia. Tú tienes una herencia y yo vengo a darte tu herencia. Y es Jesucristo. Es que Jesucristo sea tu Señor, que sea tu Salvador, porque Dios le resucitó entre los muertos. ¿Lo crees? Sí. Ven a recibir tu herencia, Cristo. ¿Y cuál es esa herencia? Recibimos la influencia divina en el corazón, su reflejo en la vida, y con ello todo lo demás. Es enorme, ¿no? Versículo 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es validado entre tanto que el testador vive. Ok, ya establecimos lo del nuevo pacto por medio de la sangre. Ya vemos que la consecuencia de ese nuevo pacto es que Dios, Jesús, dejó un testamento y nosotros somos los que recibimos la herencia. ¿De acuerdo? Voy a saltarme hasta el versículo 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios, os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así por las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Jesucristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entran el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año con sangre ajena. Viste que vimos en el Éxodo que purificaron a Aarón y que prepararon a sus hijos para que continuamente entraran a hacer sacrificio. Pero aquí Pablo ya nos está diciendo que este ya no necesita hacer más sacrificios. Él ya no necesita hacer más sacrificios, que entró solo una vez y no a un tabernáculo hecho de manos de hombre, sino por eso cualquiera que quiera estudiar, por eso Jesús dijo, no me toques, porque todavía he de subir a ver a mi Padre. O sea, Jesús tenía que ascender para entregar el sacrificio. De otra manera, versículo 26, de otra manera lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, etcétera, etcétera. Entonces, vemos primero en el nombre de Jesús, Dios salva. Y vemos que ese Dios que salva es el que proveyó a la salvación, que es Cristo. Y vemos ahora
¿Por qué el sacrificio de Jesucristo tuvo que ser en esa cruz? Ahora fíjate bien en lo que te voy a decir. ¿Por qué en una cruz? ¿Qué implica el derramamiento? ¿Qué implica la cruz? Derramamiento de sangre. ¿Ves cruces ahorita? ¿Ves gente crucificada ahorita? Entonces, ¿cómo va a haber, cómo es posible que se cumplan las profecías si no hay derramamiento de sangre? Tenía que ser en ese momento, tenía que ser en esa época para que la sangre de Cristo fuera derramada. ¿Me explico? Así físicamente como fue derramado, fue sacrificado por Aarón en aquel tiempo y se derramó la sangre, así como Moisés tomó los becerros y derramó la sangre. ¿Moisés era hombre pecador, sí o no? Sí. Pero ya vemos que un hombre pecador tomó los becerros y los machos cabríos y con ello roció la sangre, ¿de acuerdo? Y formó el nuevo pacto. Así, el hombre pecador tomó a Jesucristo y derramó su sangre para un nuevo pacto. Todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento se trata del derramamiento de la sangre de Jesús para el perdón de los pecados y la formación del nuevo pacto. Y eso lo podemos entender con la vida de José. José está en Deuteronomio. José fue vendido como esclavo por sus hermanos. ¿Quién vendió a Jesucristo? Judas. Órale. Asimismo, José fue vendido por sus hermanos. Y luego, ya que fue vendido, este José pasó muchas cosas por muchas situaciones. Sin embargo, Dios lo hizo administrador de todo Egipto. Jesucristo fue entregado por hombres, vendido, y Dios lo puso como rey de todo el reino de Dios. Y con esto voy a concluir. José, que fue puesto ya como administrador de Egipto, los hermanos, muriendo de hambre y de necesidad, van a Egipto porque por las visiones de José se acumularon alimentos y todo para salvar a mucho pueblo. Y Faraón puso a José por encima para administrar a quién se le daba o no las provisiones. Entonces sus hermanos fueron a verlo y esa historia el mundo la cuenta como José el soñador, ¿no? Y la cuentan como muchísimas veces, pero no la cuentan bien. Hoy vamos a resumirla. Entonces los hermanos se presentan delante de José. Luego muere Israel su padre, que antes se llamaba Jacob, y de ahí viene el término de Israel, porque Dios le llamó a Jacob, le cambió el nombre a Jacob por Israel. Y de Israel nacieron todas las tribus de Judá, de los judíos. Todas las 12 tribus nacieron de Israel. La cuestión aquí es que los hermanos se presentaron con José, muere Israel, y en aquel tiempo, ve lo que dice Éxodo, perdón, Génesis, capítulo 50, si quieres acompañarme, vinieron versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, o sea, delante de José, y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy.
para mantener en vida a mucho pueblo. Esta parte se relaciona mucho con Jesucristo, porque es impresionante que José haya sido vendido. No veamos los detalles de lo que padeció José, porque los detalles de lo que padeció José y lo que padeció Jesucristo no tienen nada que ver. Pero hay detalles claros que ¿Perdón? No, ¿Qué no fue hable. eso? Pero hay detalles que son muy relevantes, ¿no? Y los detalles que sí son relevantes son, José fue vendido y Jesús fue entregado por unas monedas. Y José, ¿por qué? La pregunta tú te harás, ¿por qué José no murió? Porque Dios dijo que no iba a tomar la sangre de nadie. ¿De acuerdo? Y José pudo haber muerto, pero en vez de morir, llegó a ser el administrador de Faraón para representar lo que Jesús es hoy, el Rey de Reyes, Señor de Señores de todo el reino. Y en el caso de Jesús, sí tuvo que haber sangre. Y yo te lo voy a decir de otra manera. Y para que quede bien claro qué es la Biblia. La Biblia son las vidas de hombres fieles con las que Dios escribió su evangelio, pero solo lo firmó con una tinta, con la tinta de la sangre de Jesucristo. Y por eso es un libro cerrado, sellado, del cual ya no se puede agregar ni quitar nada. La última pluma que usó Dios para su evangelio fue Cristo y firmó con su sangre. Eso es lo que a mí me representa el evangelio. Pues ya hemos llegado a la recta final. No sé si te gustaría que hiciéramos una oración para todos los que lleguen a ver este estudio. Invitarles a ellos a que, así como nosotros recibimos a Cristo y recibimos toda esta heredad de su palabra y del pensamiento de Dios, pues queremos invitarte a ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo, a que hoy en este día no cierres tu corazón, porque bien dice la palabra de Dios en Romanos, dice que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Si la paga del pecado es la muerte, tú que nos estás viendo y que estás haciendo buenas obras, pero que en otro tiempo obraste mal, no has pagado tu pecado. Hoy te estamos invitando a ti a que dejes que Jesucristo, con su sangre, cubra y limpie tu conciencia y pueda pagar tu pecado. Así que te invitamos a que no cierres tu corazón y hagas esta oración con nosotros. Señor Jesús, hoy en este día agradezco haberte encontrado y le pido a Dios que seas tú mi Señor, que seas mi Salvador, porque Dios te resucitó de entre los muertos para que yo y mi casa y mi familia seamos salvos. Que entre tu influencia divina en mi corazón, que se refleje en mi vida, incluyendo la gratitud. Que así sea hecho, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.